10:16 de la mañana y a esta hora le damos la bienvenida a cabina al profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado de Aragua y representante del Comando Intergremial en la entidad. Profesor, muchísimas las preguntas que tenemos para hacerle el día de hoy, pero vamos a resumir esta primera intervención suya en cómo cierra el año escolar 2023-2024 que está a punto de finalizar. Bienvenido. Bueno, buenos días. Siempre, agradecido a ustedes y siempre a su programa y a esta emisora por la oportunidad para nosotros poder expresar nuestras ideas. Indudablemente que, aun cuando tenemos acá a la madrina, que es la ministra de Educación, consideramos que este año ha sido el peor. Primero, tenemos las institucionalidades o las instituciones en este estado trabajando 1 o 2 días. Aquí no se está trabajando como se planteaba con respecto al año escolar normalmente hablando. No podemos hablar de calidad educativa. Tenemos el problema de los salarios de los trabajadores. La ministra no ha dado respuesta ni siquiera a los educadores en Aragua, que ha pasado con la firma de la convención colectiva, que tiene 6 años de retraso, y tampoco nos ha hablado sobre los beneficios que, de una u otra forma, la seguridad social tiene los trabajadores. Por lo tanto, podemos decir que para nosotros, la población escolar, esto ha sido el peor año en los últimos 25 años. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? Realmente yo creo que la única forma, yo creo que nosotros hablamos de que el Estado venezolano tiene que asumir su propia responsabilidad. Primero, hacer una verdadera inversión a lo que es la parte educativa. Aquí, a nivel de los organismos internacionales, se ha hablado que la inversión del Producto Interno Bruto debe estar entre los 10 al 15%. Estamos hablando del Producto Interno Bruto, es una enorme inversión porque no puede ser solamente una nómina. El ministerio es una nómina para pagar salarios. No hay inversión para la recuperación de las plantas físicas, no hay inversión para lo que debe ser el uso de las telecomunicaciones, lo que llamamos los infocentros, los centros de telemáticas de bolivarianos de información, lo que tiene que ver con la dotación, que son elementos importantes para nosotros poder volver a hablar de un ambiente adecuado de trabajo y, por supuesto, el mejorar las condiciones laborales y de inversión, no solamente en la nómina de los trabajadores, obreros, administrativos y docentes, sino en cuanto a la dotación de insumos para el mantenimiento y lo que tiene que ver con las reparaciones y recuperación de las plantas físicas, como también el poder nosotros hablar de lo que debe ser el impacto real de la educación en cuanto a la enseñanza y a la calidad que nosotros buscamos. Pero se dio un primer paso, se le cambió los nombres a unos planteles. Bueno, yo creo que eso tiene otro elemento, eso tenemos nosotros que evaluarlo en otro sentido. Pareciera que eso quisiera ser como algo que me confunda, pero realmente esos 6.000 nombres que fueron cambiados no nos va a permitir que se dé una solución. O sea, cambiar el nombre y el problema es igual. Bueno, ahí tenemos que ir paso a paso. Vamos a hablar de cómo es la educación pública con esos horarios mosaicos, por ejemplo. Bueno, realmente si vemos, aquí hay 2 planos que debemos evaluar. La educación privada ha mantenido un ritmo de lunes a viernes, de 6:30 a 12:45 y de 12:45 a 6:30 de la tarde. O sea, un horario que pareciera que estamos hablando de una Venezuela totalmente distinta. Cuando vamos al sector público, encontramos no solamente el horario mosaico, una atención que no llega ni siquiera a 2 horas de atención escolar. Estamos hablando de horarios donde el docente, en base a las condiciones y a la posibilidad de movilizarse, va de 7 a 10 de la mañana un día, el otro día va a ir y recoge la evaluación de 7 a 10 y hasta ahí llegó. Como un parasistema. Y eso lamentablemente no nos está garantizando que la formación y el proceso de conocimiento lo puedan apropiarse nuestros jóvenes y por lo tanto el impacto de la calidad nos va a afectar. Esto nos va a llevar a que dentro de la primera generación o las próximas generaciones la dificultad del aprendizaje y del conocimiento va a afectar a esos nuevos profesionales que van a ir con un enorme déficit en cuanto a la formación académica y a la preparación y formación que debe tener para poder atacar lo que debe ser una sociedad para el progreso, avanzar sobre los valores fundamentales y construir realmente una sociedad de equilibrio y de justicia social. Además de las horas importantes para la dedicación, para el desarrollo cognitivo, que esta calidad de la educación que se está recibiendo en Venezuela, hablemos un poco de esos cambios de asignatura o modificaciones curriculares que no se han formalizado y que hace falta un debate incluso en este sentido. Mira, aquí lo que ha sido es cambio de nombre. Ya hablamos del cambio de los nombres de las escuelas. Se le cambió los nombres a las zonas educativas. Ahora son centros de desarrollo para la calidad educativa, que eso no tiene ningún sentido. A nivel
nacional, regional, municipal y parroquial. Por otro lado, tú hablabas algo de lo cognitivo. No hay un aprendizaje óptimo cuando nuestros niños están pasando por un proceso de nutrición, de hambre, porque los comedores escolares, o lo que llamamos nosotros el programa de alimentación, no llega. O si llega, te llega la harina, pero no te llega el relleno. Y si te llega lo que llamamos nosotros la harina, preparas la harina, pero no te llegan lo que son las proteínas, o el pollo o la carne. Entonces es un grave problema porque el nivel nutricional afecta en cuanto a la formación y por supuesto a las capacidades cognitivas de nuestros estudiantes. Por lo tanto, con hambre no se puede estudiar. El programa PAE, ¿aún vigente? Bueno, decimos que en palabras está allí, pero en la realidad eso no se está cumpliendo. Ok, estamos conversando con el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua, representante también del Comando Intergremial en la entidad. Pues son muchísimos versos o muchísimos temas, mejor dicho, que hemos puesto sobre la palestra: la situación de la infraestructura de los planteles, la situación del sueldo de los docentes, el tema de la precariedad en las viviendas y en las familias, porque como decía el profesor, con hambre no se puede estudiar, pero tampoco se puede dar clases. Vamos a seguir conversando con él después de escuchar este tema de éxitos, porque tenemos muchas más preguntas que formularle. Melodías de siempre. Cita Éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la mañana. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Tiempo de éxitos con Wilmer Raven López. De 11 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. En el aire con Antonio Di Giampaolo. De 2 a 4 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Destino Éxitos con María Eugenia Delgado. 10 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Gente de éxito con Andrea Rocha. Todos los sábados y domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. Menú Éxitos con Yanely Méndez. De 12 del mediodía a 1 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Melodías de siempre. El podcast con Emerson Ramírez. Cada fin de semana, de 4 a 6 de la tarde. Circuito Éxitos. Sonidos en Y continuamos con nuestro invitado, el profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua, representante del Comando Intergremial en Aragua. Estamos hablando sobre la situación del año escolar, pero es preciso hablar sobre la situación de los docentes, de los profesores, que
en otras palabras de ellos mismos, tienen que pagar para dar clases, incluso con un horario más reducido si hablamos del sistema público. Háblenos de esas demandas que tienen y sus propuestas, por supuesto que no han sido cumplidas. Bueno, realmente la situación económica ha sido paupérrima para el personal de todo el Ministerio de Educación, docente o administrativo. Lo que nosotros hablamos del horario, digamos, mosaico, el horario flexible, es lo que ha generado a que el personal ha tenido que hacer emprendimiento. ¿Emprendimiento para qué? Para inclusive poder pagar su pasaje para acudir a las escuelas. O sea, el propio docente subsidia al Estado venezolano con otro sueldo. Esto es algo ilógico. O sea, tú tienes un segundo empleo para pagar el primero, algo que no se ve en ninguna parte del mundo. Y esto no lo ha entendido el Estado venezolano. Por eso hemos dicho que el Estado venezolano no tiene la mioculpa, no es el responsable de lo que en estos momentos ha venido sucediendo, porque esto no tiene un año, tiene más de 3 años sucediendo en el país. ¿Es una secuela de la pandemia? Sí, pero la crisis económica se profundizó, que obligó al personal docente, inclusive tenemos delivery, tenemos peluqueros, tenemos emprendedores en lo que llamamos panadería, en todos los renglones que usted se imagina. Cualquier oficio, en cualquier todos los oficios, que son respetables, por supuesto. Claro. Eso es viéndolo desde el punto de vista del personal docente. Pero hay otro tema que preocupa muchísimo en cuanto a la educación venezolana, que tiene que ser con la formación, la preparación y la educación de los estudiantes que se están preparando, valga la redundancia, para salir a la calle en un futuro. Desaparecieron las reparaciones y las repeticiones. Pregunto, ¿cómo es ese sistema? Yo recuerdo cuando yo estudiaba, si usted no sabe sumar y restar, usted va a reparación. Y si usted no estudió y no se preparó, y no, usted repite el año. Y luego va poco a poco, y hay algunas, cuando llegas a la universidad las llevabas arrastradas y todo lo demás, o incluso podías estar en tercer año, pero con una materia de segundo año. Hoy en día eso no es así. Entonces mi pregunta es, como se lo hacía fuera del aire, un estudiante, un ciudadano, una persona que no sepa sumar, restar, multiplicar, dividir, que no sepa cuáles son las graves, las agudas, las esdrújulas, no sepa diferenciar un diptongo, un triptongo, un hiato, se va a graduar de bachiller y va a ir a una universidad a hacer ¿qué? ¿Con qué conocimiento? Y ni hablar de la parte de historia, geografía, etcétera, y afines. Bueno, lamentablemente esa es una realidad que tú acabas de describir. Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Aquí se ha aplicado lo que llaman los remediales. Ya para la próxima semana se están aplicando los remediales en muchas instituciones. ¿Qué son los remediales? Y el remediales era lo que era anteriormente la reparación. Y en estos remediales tú aplicas cualquier actividad pedagógica. Puede ser desde pintar el aula hasta hacer una asignación como sembrar un árbol o hacer un tipo de servicio tipo comunitario. ¿Y eso qué tiene que ver con el contenido de la materia? Es lo que el Estado venezolano, en el contexto del desorden que tiene en materia educativa, lo plantea. El remedial no se enfoca sobre el problema donde el estudiante tiene problemas para el aprendizaje. El estudiante que no conozca polinomios, y aun cuando tú se lo repitas 10 veces, hay que obligadamente, por parte de política del Estado, como rector del sistema educativo, obliga que debe ser aprobado. Si no es el diptongo, o si no es tampoco el polinomio, se le asigna otro tipo de actividad y con ello se aprueba. Y hablamos de la reducción de los contenidos. Cuando estamos hablando de 2 días de actividades, tú no me vas a preguntar o me vas a señalar, bueno, ¿y cuántos contenidos tiene un lapso? Mira, hay momentos en que una sola unidad curricular tiene 20 contenidos, pero en estos momentos creo que no llegamos a revisar 4, a profundidad. Bueno, primero hay una necesidad, una urgencia, no sé si usted podría calificar como una crisis, una emergencia, esta situación, que lo diga usted, y por supuesto son muchas cosas, pero es necesario un debate para una reconstrucción de la educación, una reforma educativa en Venezuela, como por ejemplo, que el sistema sea más por competencia, que evolucionemos en cuanto al tiempo en pro del desarrollo nacional. Mira, realmente el Estado venezolano, en lo que es el contexto teórico, él va hacia la orientación de lo que debe ser por capacidad o aprendizaje por competencia, pero realmente no se ha aplicado. Primero porque tenemos esta disyuntiva y esta crisis humanitaria profunda en el sistema educativo, que está latente, como lo hemos dicho, allí. La crisis no es solamente por el problema humano de las carencias del ser humano, sino de la formación y el conocimiento. Nuestra crisis es profunda. Anteriormente nuestros estudiantes tenían mejores oportunidades en el extranjero. Más, hemos dicho, nuestros profesionales tienen las mejores ventajas en América Latina, pero en estos momentos estamos siendo afectados por este mismo proceso de la falta de calidad, no porque el docente no lo quiera, es por la misma situación que el Estado no ha querido asumir. Bueno, si hay problemas de infraestructura, ¿cómo se evoluciona por competencia en manejo de inteligencia artificial,
de robótica o modelos como el de Singapur. ¿Cuáles son las sugerencias que hacen los maestros en este sentido? Mira, cuando hablamos del modelo de Singapur o hablamos de la inteligencia artificial, nuestros jóvenes han tenido un solo aprendizaje, que es el celular. Ellos mismos por autodidacta, por aprendizaje propiamente dicho, ellos han podido accesar a ese tipo de conocimiento. Pero lamentablemente del marco, digamos, del programa Canaima, del programa de las lactos, eso ya se abandonó. ¿Dónde están? Porque eso no ha dado una continuidad. ¿Eran positivos? Por un lado, digamos que la entrega del material sí tiene que reconocerse como algo positivo. Claro. Lo que fue es que no se le dio el real valor pedagógico, que se convirtió en algo de necesidad, algo que vender para poder comer o comprar comida. O sea, eso se convirtió fue en un instrumento para accesar a poder obtener un poquito de dinero para poderlo llevar algo que sea de comida para la casa ante un problema que se estaba presentando. Y hoy tú le vas a preguntar, vamos a invitar a la ministra que está en Aragua, bueno, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos jóvenes hoy tienen la Canaima? Y era un programa si es posible recuperar el sistema educativo venezolano, si es posible crear unas políticas y un diseño metodológico y que dé un avance que cambie esta realidad en positivo para la educación venezolana, profesor. Claro, porque tenemos las escuelas de educación y algo importante, a la universidad donde yo pertenezco, que es la UPEL, que es lo que llamamos nosotros la universidad de los maestros por excelencia y quien está obligado a ser asesor, pero el gobierno nunca nos lo ha permitido, asesor en materia educativa. Tenemos digamos, no la mejor infraestructura porque carecemos los mismos problemas del sistema educativo, pero tenemos la mejor preparación de profesional intelectual que nos puede contribuir desde el punto de vista humano a iniciar ese proceso de recuperación. Yo apuesto a que hay la esperanza, a que podamos hacerlo, pero si en estos momentos que estamos a la vuelta de un proceso electoral, lamentablemente, bueno, tendremos que estar a las expectativas, porque justamente termina el 28 el año escolar, aunque termina previamente antes, pero ya sabemos que de allí va a venir o un nuevo patrón o un nuevo Estado con una visión diferente o se mantiene el que está. Eso lo decidirá el pueblo, pero en este caso creo que allí se debe, como punta de lanza, cualquiera de los dos, tener como prioridad el esquema educativo para recuperar a nuestra sociedad que tiene una profunda crisis no solamente moral, ética, económica y cultural, y que a través de la educación, vuelvo y lo repito, como son los países nórdicos, como el caso de Suiza, de Finlandia, de estos países, como ellos han avanzado solamente invirtiendo en educación. Profesor Richard Rivas, presidente del Colegio de Profesores del Estado Aragua, pues ya usted lo ha escuchado. Y, profe, antes de terminar, nos queda poco menos de un minuto. Hay quienes dicen que es que los profesores, un sector de los profesores en Aragua, que son los que salen a la calle, que es que son unos flojos, que no quieren ir a dar clases, que lo que están es saboteando todo ese proceso que se viene realizando para fortalecer la educación venezolana. No, hemos ejercido, como digamos, el modelaje y que lo hemos señalado. El docente tiene que enseñar en todos los ámbitos a sus estudiantes. Más bien yo creo que ha sido el sacrificio de nuestros profesionales que han mantenido aún con estos 2 días lo que es la parte educativa como un compromiso con la sociedad venezolana, pero que estamos conscientes que no se está rindiendo como debe ser a cabalidad, pero aquí hay una responsabilidad que no se le puede trasladar solamente al personal. El personal tiene el esfuerzo, tiene las ganas, lo que le falta son los recursos y el Estado no asume su propia responsabilidad. Breve, ¿quieren politizar la protesta según lo que usted considera? Bueno, aquí pareciera que todo lo que sea el reclamo de los derechos se puede politizar. No, aquí estamos ejerciendo un derecho que está en la Constitución y eso lo hemos defendido. Y yo siempre lo he dicho, aunque a algunos no les guste, yo siempre, de otra forma, el elaborador, quien es el autor de la Constitución, sostenía que hay que defenderla a pies y escadas. 10:34 minutos de la mañana. Gracias al profesor Richard Rivas por habernos acompañado en esta cita éxitos, una conversación que usted puede disfrutar también a través de Mundo UR Regiones en YouTube y a través de nuestras redes sociales. Gracias, profe. Gracias. Melodías de siempre. Cita éxitos con Carla y Kenji. De 9 a 11 de la